Perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, excelente. Quiero empezar mi clase con un pequeño video cortito. Si me ayudas, Ricardo, un poquito de audio ahí atrás. Gracias. Hoy quiero empezar una serie, tal vez 2 o 3 clases. Y si tú crees que esto es algo que pueda ayudarte, conoces a alguien que se pueda beneficiar y pueda animarse, por favor comparte la clase. Puedes hacerlo por Facebook, búscanos como Iglesia de Cristo el Faro. Los videos están en YouTube, tenemos la website. Estamos hablando de cuando confiar en Dios no tiene sentido. Vamos a hablar de esto por 3 semanas. Cuando confiar en Dios no tiene sentido. Y si tú ves el mundo, lo que está pasando alrededor, tal vez alguien que tú conoces está sufriendo, tal vez tú mismo estás sufriendo. Y entonces vienes al momento de pensar, ¿vale la pena confiar en Dios? Y tal vez conoces a alguien que pueda escuchar esta clase y hablar de esto. ¿Vale la pena confiar en Dios cuando las cosas no están como tú quisieras que estuvieran? Cuando las cosas a tu alrededor no van como tú quisieras que estuvieran, ¿vale la pena? Y a veces, no sé, cuando tú te sientes más mal, nunca falta un amigo bien intencionado, ¿no? Tú andas por ahí sintiéndote mal y triste y deprimido, y nunca falta el amigo que le preguntas ¿cómo estás? Y te dice, estoy muy bien, me acaban de promover en mi trabajo. Tú acabas de perder el tuyo. Y me acaban de aumentar el sueldo. Y con todo el dinero extra que gané, me fui de compras al mall. Y cuando llegué al mall, Dios me bendijo con un estacionamiento justito en la tienda a la que iba a entrar. Y cuando estaba pagando todo lo que compré, te dice tu amigo, me di cuenta que la cajera me dio dinero extra. Y pues como soy cristiano le dije que me estaba dando dinero extra. Y Dios me ha bendecido tanto que por honrado me dieron un 50% de descuento en todo lo que compré. Y tú le dices, felicidades, me acabas de hacer sentir más miserable. La verdad es que ¿qué haces cuando las cosas no están bien? ¿Qué haces cuando lo que tú quisieras ver no está llegando, pero al contrario es lo que no quisieras ver? Cuando confiar en Dios no tiene sentido. ¿Sí? Yo quiero presentarte una idea hoy, que me gustaría mucho que meditaras en esta idea, que puedas orar por esta idea. Y la idea es simple. La idea de esta clase es, solo porque Dios guarda silencio, no significa que Dios está ausente. ¿Okay? Solo porque tú no lo escuchas a Él, no significa que Él no te escucha a ti. Solo porque no sientes tú su presencia, no significa que Él no está presente. Solo porque Dios guarda silencio, no significa que Dios está ausente. Hoy vamos a estar leyendo del libro de Marcos capítulo 6. Vamos a estar leyendo una historia que hasta es difícil de contar. Una historia que después de que la escuches, hasta te vas a enojar. Es más, una historia que después de que la escuches, hasta vas a dudar de tu fe. Yo quiero hablarte de esta historia el día de hoy. Es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que era el hombre, Jesús mismo lo dijo, era el hombre más grande y nunca había existido otro hombre como Juan. Juan el Bautista era primo de Jesús en la carne. Era solamente 6 meses mayor en edad de Jesús. Juan el Bautista estaba destinado a ser un hombre rico y un hombre que viviera en una buena casa,
con buenos alimentos. Era hijo de sacerdotes y su siguiente trabajo lo iba a heredar, iba él mismo a ser un sacerdote. Era un trabajo que pasaba de padres a hijos. Juan el Bautista desechó todo eso por servir a Dios. Juan el Bautista abandonó comodidades, abandonó abundancia, abandonó la vida de ricos para irse a predicar y servir a Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Juan el Bautista decidió vivir el propósito, abrazar la causa de Dios de una manera intensa y radical. Mira, cuando le va mal a alguien que según nosotros es malo, ¿qué pensamos? Bueno, a ese o a esa le está yendo mal porque es malo. Pero ¿qué pasa cuando le va mal a alguien que ha decidido amar, servir, buscar y estar cerca de Dios? ¿Qué pensamos? Cuando el que está pasando los problemas es alguien que dijo, yo voy a estar cerca de Dios y voy a estar sirviendo y confiando en Dios. ¿Qué pensamos? ¿Es que Dios no está presente? ¿Es que Dios no está atento a lo que está ocurriendo? Dice Juan abandonó la comodidad, vestía ropa de camello, comía chapulines, miel, incluso en su gran convicción confrontó al rey cara a cara. El rey se había casado, se había divorciado de su esposa para casarse con la mujer de su propio hermano. Y Juan el Bautista vino frente a él y en aquel tiempo hablarle al rey así equivalía a morir. Juan el Bautista no tuvo miedo, vino, lo confrontó y le habló a su cara a cara lo que iba a ocurrir. Y es aquí donde vamos a la escritura, Marcos capítulo 6, versículo 17. Que Juan fue arrestado por hablar así del rey. Dice, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Era su esposa, la que antes era su cuñada. No sabemos qué pasó con Felipe, que era hermano de Herodes. No sabemos si murió o lo obligó a divorciarse de Herodías. Dice, él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Vino él y lo confrontó y eso hizo enojar al rey, hizo enojar a Herodías, la mujer, quien odiaba a Juan por confrontarla. Algo sí sé, que nunca hagas enojar a una mujer. ¿Ok? Me sé 2 o 3 chistes acerca de eso que no voy a contar porque soy un hombre sabio. Pero no quieres lidiar con una mujer enojada. Versículo 20 dice, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. La hizo enojar y quería matarlo. Dice después, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Tanta era la conducta y rectitud de Juan el Bautista que hasta el mismo Herodes lo respetaba. Hasta el mismo Herodes sabía, este es un hombre de Dios, este es un hombre recto, este es un hombre que sirve al Señor con todo. Y aún así lo mandó arrestar, lo puso en la cárcel. La única misión de Juan era predicar de Jesús. Juan hablaba de arrepentimiento y bautismo. Juan predicaba fuerte él decía, yo tengo que disminuir para que Jesús aumente. Cuando alguien quería seguir a Juan, Juan decía, no me sigas a mí, sigue a Jesús. Todo lo apuntaba hacia Jesús. Él quería disminuir para que Jesús creciera. Juan el Bautista estaba ahí para obedecer a Dios, pero fue a la cárcel. Su primo Jesús no fue a visitarlo. O sea, te he servido todo el tiempo y no vienes a verme a la cárcel. Eres mi familia. ¿Por qué no vienes a verme a mí a la cárcel? No tiene sentido, Jesús. Soy tu primo, te he obedecido, te he seguido, he predicado de ti y no has venido a verme en la cárcel. ¿Cómo crees que Juan se sintió? ¿Qué crees que pensó? ¿Tú crees que su fe se mantuvo firme o tú crees que su fe se tambaleó? ¿Tú crees que su fe se mantuvo fuerte o que su fe se sacudió? Él era un ser humano. Su fe se sacudió. Su fe se tambaleó como ser humano. En Mateo 11,
la misma historia, dice Mateo 11, cuando Juan estaba en la cárcel. Dice Juan el Bautista, quien estaba en prisión. Esta es la cosa: una vez que Juan entró a la cárcel, Jesús no lo volvió a ver. Jesús no fue a verlo ninguna vez. Jesús ni siquiera le mandó un recado, le mandó una respuesta a algo que Juan preguntó, pero de parte de Jesús no hubo iniciativa de ir a ver a Juan. Dice Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. No era porque Jesús le mandaba una carta, era porque sus discípulos le llevaban el recado y le decían: Jesús está haciendo este milagro, Jesús está salvando a esta persona, Jesús resucitó a este muerto, Jesús hizo caminar a este paralítico, Jesús devolvió la vista a un ciego, le devolvió el oído a un sordo. Y Juan pensaba: qué suave, pero no ha venido a verme. ¿No podría ser un milagrito para sacarme a mí de la cárcel? ¿No podría hacer algo para venir a sacarme a mí, que le he servido tan fielmente? ¿Y yo qué? Continúa diciendo: entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Aquí Juan está dudando: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Juan le está diciendo: Jesús, por años he predicado de ti, por años he hablado de ti, he confrontado al mundo por ti, he dado mi cara por ti, he luchado por ti, pero tú estás allá afuera libre y yo estoy aquí adentro en la cárcel y no has venido ni a verme. Y yo he entregado mi vida a ti y tú no has hecho nada por rescatarme. La fe de Juan se tambaleaba. Cuando le va mal a alguien que es malo, o que tú y yo decimos que es malo, se lo buscó. Cuando le va mal a alguien que quiere servir a Dios, ¿qué pensamos? ¿Qué nos queda? Entonces, Juan envía a estos hombres a preguntar: ¿quién eres? Te voy a decir lo que Jesús no contestó, ¿ok? Lo que no dijo. Jesús no dijo: ¡oh, Juan, es cierto! Dile que al ratito voy a ir porque he estado muy ocupado haciendo milagros. Dile que no se preocupe, que ya tengo un milagro planeado para irlo a rescatar. ¿Okay? O no sabes qué mejor, ya sé, dile que voy a mandar a Pedro con su espada, porque quiero que empiece a practicar cortar orejas y cabezas. Y lo voy a mandar para que él lo rescate. A medianoche vamos a llegar para escapar e irnos todos juntos. Eso no fue lo que Jesús le mandó decir a Juan. Al contrario, lo que le dijo es: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa mía. Y viene este mensaje a Juan, y tal vez Juan pensó: wow, qué suave. Pero ni siquiera él me lo mandó decir, me lo mandó por un texto. Me mandó un texto nomás. ¿Es eso todo lo que merezco de Jesús, un texto? O sea, ¿qué pasa conmigo? Todo el mundo está feliz, todo el mundo está siendo rescatado. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué me pasa? Ese día Herodes decía hacer una fiesta. Invita a todos los funcionarios públicos. Herodes con Juan en la cárcel. Ya muy borracho el hombre, por eso aléjate del alcohol, porque cuando uno está borracho hace y dice tonterías. Ya a punto ebrio, Herodes pide a su hija que baile. Su hija baila ballet de una manera increíble, el lago de los cisnes ahí, con su tutú y sus pantuflas, ¿cómo se llaman esas zapatillas? Y bailó tan increíblemente que Herodes, ya a punto muy borracho y delante de todos sus amigos, le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Nunca pensó Herodes lo que su hija iba a pedir. O sea, después de todo, ¿qué te pide un adolescente? Dile a una hija adolescente: pídeme lo que quieras, ¿qué te va a pedir? Un iPhone, un iPad, un carro, ropa. Pero esta muchacha fue con la mamá, quien odiaba a Juan. Y la mujer le dijo: dile a tu papá que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y eso fue exactamente lo que la muchacha le pidió a su padre: quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes se dio cuenta de su imprudencia, pero era muy tarde, porque se había comprometido delante de tanta gente que no podía retractarse. No se vería bien al rey no cumpliendo su palabra.
Y mandó al guardia y le dijo: ve y tráeme la cabeza de Herodes, de Juan el Bautista. El problema es que la cabeza de Juan el Bautista todavía estaba pegada al cuerpo de Juan el Bautista. Todavía le servía. Y le dijo: ve, córtasela y tráemela. Y lo que pasó esa noche, cuando el soldado iba a cortar la cabeza de Juan el Bautista, viene un ángel del cielo y deja ciego a los soldados. Y abre las puertas de la cárcel y sale Juan el Bautista en medio de música celestial. Pa, para, pa. Y va caminando Juan el Bautista libre. Y entonces aparece un carro de fuego al que Juan el Bautista se sube. Y el carro de fuego huye y sale volando, mientras que el ángel mata a todas las personas en la casa, porque querían matar al Hijo de Dios. Y entonces Juan el Bautista, con el paso del tiempo, conoce una famosa diseñadora de piel de camello con la que se casa. Tiene 4 hijos increíblemente bellos, más bellos que los hijos del vecino. Compra un gato y para que se le quite Herodías, le pone al gato Herodías. Eso no fue lo que pasó. Ese tal vez sería mi final. Las películas que a mí me gustan es cuando llega el Arnold Schwarzenegger al último y acaba con todos. Y le voló la cabeza a todos. Rescata a la bella, sale airoso, victorioso, y todos fueron felices para siempre. Esas son las películas que me gustan, porque se trata de mí, ¿no? Todo gira a mi alrededor. Dios está para complacerme a mí, ¿o no? Dios está a hacer para lo que me gusta a mí, y para que sea a mi manera, y para que sea algo que me hace sentir bien. Dios está para eso. ¿Que no? ¿Que no es así? ¿Que no es eso lo que queremos todos nosotros? ¿Que se trata de un mejor sueldo, una mejor casa, hijos más bonitos que los del vecino? ¿Que no se trata de un mejor carro? ¿Que no se trata de que me vaya muy bien y entonces voy a estar muy feliz como cristiano? ¿Que no se trata de eso? O sea, Juan el Bautista le sirvió a Jesús toda la vida. Le sirvió con todo. ¿Qué no se trataba de que me fuera bien? Mira la historia en Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 26. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que él cortara la cabeza a Juan, luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión. El soldado decapitó a Juan en la prisión. No me gusta este final. No es el final que yo quisiera escoger. No tiene sentido. No me apetece este final. Lo odio. ¿Qué haces cuando tus circunstancias no son las que tú quieres tener? ¿Qué haces cuando parece que tú estás en tus problemas y en tus dificultades y parece que Dios no está poniendo atención? ¿Qué pasa con tu fe cuando tienes problemas y parece que Dios no pone atención? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con tu fe cuando tienes pruebas? Si pudiéramos ahora, vamos a volar 2000 años al presente. Juan el Bautista, esto fue por allá el año 32 tal vez. Venimos 2000 años al presente. ¿Tú crees que el propósito y la misión de Juan el Bautista se cumplió? ¿Tú crees que Juan el Bautista cumplió su propósito? ¿Cuál era su propósito? Preparar el camino, preparar los corazones para Jesús. ¿Tú crees que Juan logró su propósito? Absolutamente sí. Totalmente, sin duda, Juan logró la misión y el propósito al que Dios lo envió.
¿Cuál es el deseo más grande de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es el deseo más grande de Dios para el hombre, para el ser humano? Que se salve. Que se salve y tenga una relación con Él. ¿Sabes tú que Jesús fue a la cruz hace 2000 años para que tú y yo estuviéramos hoy sentados escuchando esta clase? Y cuando digo escuchando esta clase, quiero pedirte un favor, algo que pido muy frecuentemente. No deseches el mensaje solo porque el mensajero está descalificado. No tapes tus oídos solo porque crees que el mensajero no tiene los requisitos que debería tener. Jesús fue a la cruz hace 2000 años para que tú y yo conociéramos a Dios. Yo pienso que si tú y yo pudiéramos preguntarle a Juan: oye Juan, ¿y vale la pena que mueras por tu misión? ¿Vale la pena que des tu vida por tu propósito? ¿Qué crees que diría? Sí, totalmente sí. Vale la pena que yo muera por esta misión. Y si pudiéramos ir al cielo y preguntarle: oye Juan, ¿valió la pena? ¿Valió la pena ese decapitamiento que sufriste? ¿Valió la pena? ¿Qué crees que Juan diría? Sí, totalmente valió la pena lo que pasó. Trajo su cabeza en una bandeja, se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Pero en Proverbios 19, 21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, y esto es para ti y para mí. Puedes hacer todos los planes que quieras. Puedes planear tu vida, tus circunstancias, tus situaciones, todo lo que quieras. Pero el propósito del Señor, dice, prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que tú quieras con tu vida. La verdad es que nosotros queremos servir a Dios. Yo creo que casi todos, la mayoría aquí queremos servir a Dios. Ahora, yo quisiera servir a Dios en circunstancias favorables. Yo quisiera servir a Dios donde no me doliera. Yo quisiera servir a Dios donde no me enfermara. Yo quisiera servir a Dios en un carro nuevo. Yo quisiera servir a Dios con unos hijos bien bonitos. Yo quisiera servir a Dios con unos hijos bien obedientes. Yo quisiera servir a Dios en medio de... Yo quisiera servir a Dios. Pero ¿qué tal si no estás ahí? ¿Qué tal si no tienes las circunstancias que tú quieres? ¿Qué tal si Dios, a diferencia de tus planes, porque esos son mis planes, qué tal si Dios tiene otro propósito que no es el que tú habías planeado? Yo dudo mucho que el plan de Juan el Bautista incluyera muerte por decapitamiento. Yo dudo mucho que él alguna vez pensó: me van a volar la cabeza por mi fe. Yo no creo que eso entraba en sus planes, pero sí entraba en el propósito de Dios. Era diferente el plan de Juan que el propósito de Dios. Y este proverbio dice eso. Puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Pablo lo decía: entre más débil soy, más fuerte soy. Entre más débil soy, más fuerte soy. Muchas veces las circunstancias se ven mal, se ven muy mal. ¿Qué pasa con tu fe? Cuando las circunstancias son adversas, ¿qué pasa con tu fe? ¿Mides el amor de Dios basado en tus circunstancias? Yo quería decir esto, ¿no? Nunca mires la bondad de Dios a través de tus circunstancias. Más bien mira tus circunstancias a través de la bondad de Dios. ¿Dices que tanto me ama Dios basado en mis circunstancias? ¿O eres capaz de ver el amor de Dios aún en tus circunstancias? ¿Tus circunstancias determinan el amor a Dios? ¿O el amor a Dios te hace vivir a través de tus circunstancias? ¿Sí me entiendes? No podemos dejar que nuestras circunstancias determinen nuestro amor a Dios. Al contrario, deberíamos poder ver en medio de nuestras circunstancias el amor de Dios por nosotros. No puedes decir que Dios es bueno basado en circunstancias, porque hoy va a ser bueno y mañana va a ser malo. Y un día va a ser bueno y otro día va a ser peor. No podemos decir cuánto Dios nos ama basado en nuestras circunstancias. Mi fe no puede depender de mis planes.
Tu fe no debería depender de tus planes. Tu fe debería depender de los propósitos de Dios. Tu fe no puede depender del plan, pero del propósito. Nosotros siempre estamos pensando, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el camino más rápido para salir de esta? ¿Cómo se va a arreglar esto? ¿Cómo voy a deshacerme de esta enfermedad, de este dolor, de esta situación? ¿Cómo voy a salir más rápido de esto? Pero ¿qué tal si el propósito de Dios es distinto? ¿Qué tal si el propósito de Dios es otro? Es utilizarte como un ejemplo para otros, es fortalecerte en medio de donde estás. Yo creo esto. No tenemos que entender el plan para poder confiar en el propósito de Dios. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué esta situación, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi amigo? ¿Por qué a... No tienes que entender el plan de Dios para poder confiar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Tal vez estás enfermo, tal vez no tienes empleo, tal vez alguien que amas está enfermo, tal vez no tienes dinero. ¿Podrías servir a Dios donde estás? ¿Podrías confiar en Dios en donde estás? ¿Tú crees que se pudiera todavía servir, confiar y obedecer a Dios en la circunstancia en que tú estás? ¿O tiene que mejorar la circunstancia para poder entonces confiar en Dios? Primero rescátame y luego te obedezco. Primero rescátame, repárame y luego creo y confío en ti. ¿Así funciona? ¿No? ¿Recuerdas a Jesús en Getsemaní? Hace 2000 años. Jesús fue torturado, escupido, humillado, crucificado. Y Jesús en la cruz, Jesús mismo en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús sintió, Jesús pensó, Dios no está poniendo atención. Jesús mismo en la cruz, después de todo lo que había pasado, sintió, no está Dios poniendo atención. Pero en ese momento, en ese instante, ese es el momento, ese es el instante más importante en la historia de la humanidad. Ningún descubrimiento, ningún invento, ninguna cosa creada es tan importante como el momento en el que Jesús carga tu pecado y mi pecado en la cruz. Y en ese momento Jesús dijo: Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no te escucho. ¿Por qué no estás atento? ¿Tú crees que Dios no iba a estar atento al momento más importante de nuestra historia? ¿Tú crees que iba Dios a estar distraído, volteando a otro lugar, en el momento en que la humanidad se ponía en paz con Él? Él estaba ahí, atento, mirando, pendiente. Él estaba ahí, listo para recompensar a su Hijo por la victoria que iba a obtener. En nuestra vida, es lo mismo. En las circunstancias de tu vida es lo mismo. Solo porque Dios guarda silencio no significa que Dios está ausente. Solo porque no lo sientes no significa que no está. Solo porque no lo escuchas no significa que Él no te escucha. Ese es el momento en que Dios está presente. Y donde quiera que tú estés, déjame te digo, Dios está atento. Dios está pendiente, Dios está poniendo atención, Dios está atento a lo que está ocurriendo en tu vida, Dios está pendiente de lo que está pasando en tu vida y está listo para consolarte. Pero ¿qué vas a hacer en el momento en que parece que Dios no está atento? ¿Vas a mantener tu fe? ¿Vas a mantener tu confianza? ¿Qué vas a hacer? Sabes que Dios está atento y está presente y está escuchando y sabe
y está listo. Como lo estuvo con Jesús, como lo estuvo con Juan, como lo está contigo. Cuando la siguiente vez pienses que Él no está atento, no creas esa mentira. Dios está atento. Me gustaría terminar en una oración. Si puedes, por favor, ponerte de rodillas conmigo. Sí. Cerrar tus ojos. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti, mi Dios, esta tarde. Padre, porque yo mismo, Señor, soy culpable de muchas veces no sentir tu presencia. De muchas veces dudar, Dios, de si estás atento. Tal vez he sentido que estás volteando a otro lugar. He sentido que no estás escuchando. He sentido que no has visto lo que está ocurriendo. Pero Padre, después veo el rescate. Después veo tu presencia. Después veo, mi Dios, tu acción y me doy cuenta, sí estabas ahí. La cruz de Jesús prueba que tú estabas, prueba que tú estás. Señor, el lugar donde Juan el Bautista está ahora, la meta que él logró, el propósito que él cumplió, prueba que tú estabas presente. Y Padre, la Biblia dice que cuando Juan murió, Jesús sintió mucho dolor. La Biblia dice que cuando Jesús supo, Señor, que habían decapitado a su amigo, Señor, dice la Biblia que quiso estar solo para llorar la muerte de Juan, Dios. Él sabía, él estaba pendiente, él estaba presente, igual como lo está en nuestras vidas hoy, mi Dios. Pido que podamos mantenernos, sostenernos firmes en la fe de que tú obras más allá de cualquier circunstancia y que seamos fieles como tú eres fiel. Padre, y tiene más valor cuando somos fieles en medio de la dificultad. Tiene más valor cuando somos fieles en medio del dolor. Porque, Padre, nuestra fe crece y nuestro amor se muestra. Ayúdanos, Dios, danos esa fe, danos esa confianza. Que ninguno de nosotros, Dios, te deje, porque los tiempos son difíciles. Pero con mayor razón, mayor fuerza, nos agarremos de ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, Joel. Un aplauso a nuestro hermano por la